Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Comisión de Equidad en esta misma facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a este evento dentro del marco del 8M, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y hoy es nuestro último día de eventos dentro de este magno evento que además se está realizando en todas las entidades de la universidad. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Viviana Obregón Quintana, quien tiene una ponencia titulada La complejidad en una vida académica. Para conocerla un poco más a Viviana, les voy a leer su semblanza. Es actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó los estudios de posgrado, maestría y doctorado en investigación de operaciones en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y después realizó un postdoctorado en sistemas complejos en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesora titular en la Facultad de Ciencias, donde ha impartido una gran cantidad de cursos y dirigido varias tesis de licenciatura. Se desempeñó como coordinadora de actuaría durante la pandemia y su área principal de investigación es el lenguaje natural y sistemas sociales. Ha presentado varios trabajos en congresos internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctora Viviana Obregón, por estar con nosotros este día ya para el cierre de las actividades en conmemoración del 8M y los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias, mil gracias Carla por la invitación y gracias a todas las personas organizadoras de este evento. Eh, para mí la verdad es que es un gusto estar aquí y bueno, platicarles un poquito sobre pues mi trayectoria en realidad, ¿no? O sea, más que una generalización de una vida académica, de la mía en particular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero pues les agrade, ¿no? O les sirva o les entretenga un poco esta plática. Bien. em, Espérenme, nada más déjenme ver que ya, ahí está. Ok, voy a empezar con esta imagen. Esta imagen la tomo prestada de un artículo del investigador Uri Alon, él está en el Instituto Weizmann, pero esta imagen me parece perfecta, ¿no? O sea, y aquí le pongo mi trayectoria, pero creo que podría decir la trayectoria de muchísimas personas, o tal vez hasta de la mayoría de personas, o de todas las personas, ¿no? Nosotros pensamos que estamos así como está aquí en el lado izquierdo, ¿no? Estamos en el punto A y vamos a llegar al punto B y llegamos directo, o sea, ya sabemos a dónde vamos y llegamos directo. Pero lo cierto es que estamos en el A, tenemos el B muy claro y vamos avanzando, pero al momento de avanzar, resulta que no llegamos a lo mejor a B, sino llegamos a C, pero además no llegamos tampoco directo. Si nos damos una cantidad de vueltas, ahí hasta pone una nube de que un rato no sabemos bien cómo por dónde vamos, ¿no? Y finalmente llegamos a un destino que tal vez ni siquiera nos habíamos imaginado, ¿no? Esa, esta imagen él la toma y la explica en un artículo donde está hablando simplemente de problemas de investigación, como pueden ver ahí el título, ¿no? Cómo elegir un buen problema científico, pero pensamos que eso nada más es en un problema científico que estamos buscando. En este caso está enfocado hacia problemas que elegimos cuando vamos a hacer, por ejemplo, un doctorado, ¿no? Pero yo creo que la imagen es perfecta para definir lo que nos pasa en la vida, porque así vamos, o sea, vamos, creemos que vamos derechito y en realidad nos desviamos y pasamos por ahí por muchísimas cosas que van relacionadas tanto a la vida académica como a, no sé, al trabajo, a la vida personal, todo se mezcla ahí y terminamos a lo mejor en un destino que no esperábamos, ¿no? Y eso creo que es perfectamente normal y de hecho, no sé, pero posiblemente desde mi forma de pensar creo que está sano, ¿no? Dar vueltas por ahí y darnos cuenta de que hay muchas más aventuras, tal vez podríamos llamarle, que podemos vivir y que no habíamos considerado, ¿no? En particular, mi trayectoria, ¿cómo fue? Eh, Ahí tuve, pues, el inicio, como bien escucharon, yo entré en actuaría, ¿sí? Entré a la licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias y, bueno, me atraparon las finanzas. Yo dije, de aquí soy y ya tenía mi punto B al que iba yo derechito. Iba a trabajar toda mi vida en área financiera y yo estaba muy contenta. Así es que salí de la facultad,
y empecé a trabajar en áreas financieras. Trabajé en inversiones en un banco pequeño, y después trabajé en crédito y cobranza en una empresa enorme, en una multinacional o transnacional. Este, y pues bueno, prácticamente después de estarlo viviendo, de estarlo viendo, me di cuenta que realmente como que no había yo llegado al punto que yo quería. Sentí que no era algo que me tuviera atrapada o realmente feliz, ¿no? No lo estaba yo ya disfrutando, ¿no? Entonces, pues traté de hacer una pausa en mi vida y decir, bueno, esto no es para mí, realmente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde me voy? ¿Para dónde me muevo? Empiezas a escuchar muchos comentarios, incluso de que, bueno, pues ya no eres recién egresado, ya no estás tan chiquita, o no sé, mil cosas así, ¿no? Ya habías decidido un camino y te vas a cambiar, ¿qué es lo que vas a hacer? Pero, pues bueno, preferí seguir el camino que yo quise en ese momento, lo que me da, no sé, lo que estaba yo pensando, ¿no? Y decidí irme a hacer un posgrado o regresar a la universidad, regresar a la UNAM y hacer un posgrado en investigación de operaciones, ¿sí? Un área que me había gustado muchísimo cuando estudié actuaría. Entonces dije, como que esta es la que me gusta, porque ya había comprobado que finanzas no era lo mío, ¿no? Entonces dije, quiero investigación de operaciones, esta se abre hacia muchas áreas y eso me gustó muchísimo. Así es que entré, hice la maestría en investigación de operaciones. Termino la maestría y pues obviamente tengo que decidir un tema para el doctorado, porque cuando entré yo dije, pero aquí me quiero quedar, o sea, yo ya no quiero regresar a trabajar en empresas, y decido que voy a hacer la maestría, pero también el doctorado. Entonces tenía yo que decidir un tema para el doctorado. Decido irme por un área que más o menos encontré ahí algunas cositas cuando estaba yo haciendo la maestría, pero en realidad hasta que estaba haciendo la tesis, encontré el tema, y ese tema era redes complejas. Entonces dije, aquí como que ahora sí, de aquí soy, esto me encantó, me apasionó y dije, esto es lo que yo quiero. Terminé el doctorado trabajando con redes complejas, pero redes complejas es como una división o una subárea de un campo más grande que son los sistemas complejos, ¿sí? Entonces, termino el doctorado y hago un postdoctorado en sistemas complejos. O sea, así fue mi trayectoria. Como ven, es un poco o mucho parecida a la idea de esta imagen, ¿no? Que tenemos aquí del lado derecho. O sea, yo estaba en A, terminé actuaría, según yo iba a B, que era finanzas, ¿no? Que sería la imagen del lado izquierdo, o sea, se iba yo derechito, y cuando, pues más o menos andaba yo en el camino, me di cuenta que no era lo mío. Entonces, empecé a dar vueltas, fui a dar vueltas a investigación de operaciones, de ahí encontré redes de optimización que tampoco me atraparon tanto, sino me gustaron, me parecieron muy interesantes, pero dije, necesito algo más. Entonces estuve ahí en ese rato, en esa nube, ¿no? Dudando, viendo por dónde. En realidad, hasta que estoy haciendo la tesis de maestría, es que encuentro redes complejas. Y ahí fue cuando dije, creo que ya encontré por dónde, llego a redes complejas, y pues finalmente termino en sistemas complejos, ya en el postdoctorado, ¿no? O sea, logré hacer una trayectoria muy parecida a esta que tenemos aquí del lado derecho. Pasé por mi nube, pasé por todo, di 20 vueltas, porque aparte no es directo. O sea, si aquí alguien me dice, ah, tú brincaste fácilmente de finanzas a investigación de operaciones, no, o sea, fue hacer un análisis, regresarme a pensar qué áreas me habían gustado, qué áreas me habían interesado cuando yo había estado aquí. Por supuesto pensé en estadística, pensé en probabilidad, pero no me acababan de llenar o de gustar. Si a ello algo les falta, algo les sobra, no lo sé, pero sentía que no eran para mí. Y de algún modo, posiblemente, no sé, hasta por la misma clase que llevé de investigación de operaciones, que me había gustado y que había quedado siempre ese recuerdo. Entonces creo que eso fue un poco lo que me llevó. Pero como les digo, llego al área de investigación de operaciones y ahí es cuando empiezo a descubrir, o sea, en esas vueltas que voy dando, empiezo a descubrir un área más
que va a ser redes de optimización, en realidad, que pertenece a investigación de operaciones. Y ahí es donde dije, esto sí me gusta, aquí sí estoy. Pero hay que estudiar para hacer una tesis y estar estudiando para hacer mi tesis de maestría fue que encontré toda la parte de redes complejas. O bueno, obviamente no toda, porque es imposible, sino encontré una parte y fue cuando dije, esto me gusta más. O sea, aquí creo que sí me puedo quedar un rato. Como sabemos, los doctorados son 4 años, entonces dices, voy a dedicar mi vida a un tema, tiene que ser un tema que me apasione, y en ese caso, pues sí fue redes complejas y dije, creo que de aquí soy, aquí me quedo, y ahí decidí quedarme en el doctorado. Solo que, como les digo, se queda uno en una parte nada más, entonces tienes que, para empezar a trabajar o ya para medir todo lo que puedes hacer, tienes que realmente subir y abarcar el área desde el punto principal, ¿no? Y ese punto, pues, son los sistemas complejos. Entonces, el postdoctorado se dio la oportunidad de que yo lo pudiera trabajar en el área de sistemas complejos, que ya fue el general. Entonces, es una trayectoria así que va dando 20.000 vueltas hasta llegar a lo que estoy haciendo hoy en día. ¿De acuerdo? Bien, esa es mi trayectoria. Así es como la fui llevando. O sea, sé que hay muchas personas que sí, desde un principio entraron y dijeron, yo voy por la maestría, por el doctorado, quiero una vida académica y lo definieron. Pero tampoco crean que definieron tan claro el área a la que iban o dónde hicieron el posgrado o si hicieron un postdoc, en fin, o ciertas decisiones que fueron tomando en el camino. O sea, no crean que sí lo tenían también tan claro de llegar, entro a la universidad, voy a tener una vida académica y voy a llevarla directo. También tuvieron ahí distintas cosas, ¿no? En mi caso, pues sí, tuvo como que más caminitos porque sí estuve afuera trabajando un buen rato, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que quiero que vean aquí es que no siempre tenemos trayectorias tan claras, tan directas, pero no pasa nada. O sea, yo lo que digo es que, bueno, si vimos que no estábamos en lo de nosotros, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en finanzas me di cuenta que no era lo mío, pues el error hubiera sido quedarme ahí, ¿no? Y llevar una vida en algo que no me gustaba. Sí, había llegado al punto B y punto, se acabó, pero yo no hubiera estado a gusto. Entonces, si no estamos a gusto en algo, si nos damos cuenta que nos equivocamos, el error es quedarnos ahí, donde no estamos a gusto. Lo que debemos hacer es dar la vuelta y continuar nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, dicen, ¿qué hace una científica, ¿no? ¿Qué hace una mujer en la ciencia? Como que esta imagen me encantó porque dije, bueno, creo que esto es algo como que muy pensado, ¿no? Una mujer que trae su bata de laboratorio, está dentro de un laboratorio haciendo experimentos y demás. Como que esa muchas veces es la imagen que tenemos de alguien que está metido en ciencia, ¿no? Entonces ahí tenemos a una mujer que está ahí metida y analizando muestras y no sé qué tantas cosas, ¿no? Ahí con su microscopio o no sé, haciendo experimentos así como tiene aquí, ¿no? Las burbujitas que salen, no sé, cosas así. Pero en realidad trabajar en ciencia no es traer una bata y estar dentro de un laboratorio, ¿no? Aquí hay un punto fundamental y lo que tenemos que hacer es generar conocimiento, ¿no? Por supuesto, con la cantidad de conocimiento que hay hoy en día, pues generar conocimiento no significa que voy a sacar un libro y voy a sacar no sé qué tantas cosas. Generar conocimiento puede ser algo así como un puntito de arena. O sea, vamos a ir aportando puntitos al conocimiento general dentro del área en la que estamos trabajando. O sea, cada vez que publicamos un artículo de investigación, estamos generando una cosita extra de conocimiento, pero es como lo platicaba otra persona, un investigador del área en la que yo trabajo, decía, cada quien va dando un paso. Entonces vamos dando pasitos y pasitos para ir avanzando, hasta que llega alguien que le toca dar el paso que sigue, que prácticamente es como obligado, él lo mencionaba de esa manera, y ya no es solo un paso, sino ya es como subió el escalón, ¿no? Nos llevó al siguiente paso marcado y es la persona que se lleva el premio Nobel, ¿no? O sea, es como lo platicaba y a mí me pareció algo muy interesante porque es cierto, todos vamos dando pasitos y vamos avanzando en el conocimiento.
pero pues ya solamente son algunas personas, muy pocas personas que van a tener esa capacidad ya de generar o integrar más cosas para marcar un conocimiento, mm, no sé, tal vez podría decir o más grande o más importante o con mayor impacto, algo así, ¿no? Pero bueno, lo importante es entender esto. Vamos a generar conocimiento dentro del área en la que estamos trabajando. Y eso no significa que tengo que traer una bata ni estar metido en un laboratorio. Por supuesto que no, ¿no? Eh, pero sí es importante tener en cuenta esto. Tengo que generar conocimiento, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que está pasando? Pues realizo experimentos, por supuesto que sí, realizo experimentos cada vez que yo tomo ciertos datos y los voy analizando, que es esta otra parte, ¿no? Análisis de datos. Tomo datos, los voy analizando, los voy revisando, viendo qué es lo que pasa, hasta que voy encontrando algo que digo, bueno, parece que por aquí esto funciona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que el área principal que trabajo, si escucharon por ahí, es lenguaje natural. El lenguaje natural no es otra cosa más que todos los idiomas, español, inglés, francés, el que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eh, Tomamos idiomas, tomamos un grupo de palabras o tomamos un libro o algo, alguna parte relacionada, porque no necesariamente tengo que tomar la oración completa. Puedo tomar a lo mejor solo palabras, enunciados, por ejemplo, ¿no? Digo, enunciados solos, puede ser el libro, puede ser verbos, a lo mejor sustantivos, no sé, tomo palabras, ¿de acuerdo? Y con esas vamos a realizar experimentos dentro de un cierto tipo de modelación que nosotros encontremos, ¿no? O que consideremos o que queramos probar. Entonces decimos, bueno, voy a tomar palabras y las voy a modelar utilizando redes complejas, ¿no? Utilizando ciertas reglas que encontramos y que pensamos que a lo mejor funcionan. Por ejemplo, eh, la manera en que escribo una palabra y la manera en que se pronuncia, y eso simplemente me permite unirlo para generar esa red. Entonces digo, ok, ya tengo cómo. Entonces vamos a hacer algunos experimentos. Toma una base de datos pequeña, vamos a analizar unos cuantos datos. No sé, a lo mejor son 5,000. Ok, perfecto. Con eso los trabajamos, los analizamos y empezamos a ver, como que hay algo interesante. Entonces, crecemos esa base de datos, seguimos trabajando, haciendo experimentos, hasta que vamos viendo que algo se puede generar y es cuando decimos, sí podemos aportar un poquito en algo. Y generamos, pues ya, la idea obviamente es generar un artículo de investigación y lograr su publicación, ¿no? Porque de esa manera estamos aportando. Después, ¿qué hacemos? Pues obviamente nos interesa difundir ese conocimiento. O sea, no solamente que quede ahí, entonces nos interesa presentarlo tanto en congresos que son especializados, porque la gente que va conoce del área, no precisamente mi trabajo, pero sí del área, en este caso sistemas complejos o redes complejas, ¿no? Entonces, ahí presento, pero ahí estamos hablando con gente que conoce el tema y es otra forma de interacción y hay aportaciones muy interesantes. Pero también nos interesa difundir ese conocimiento y llevarlo a tanta gente como sea posible. Para eso, en vez de utilizar lenguaje tan técnico, necesitamos trabajar en un lenguaje que sea más amigable, algo que sea divulgación. Pero debemos llevar el conocimiento hacia un lado, hacia el otro, no dejarlo, obviamente, ahí nada más puesto en un artículo que a lo mejor alguien lo lee, a lo mejor no, sino eh, que tenga un alcance hacia más personas, ¿no? Puede ser que vayan incluidas las clases o no, esto ya depende de, eh, pues, dónde estamos. O sea, si estamos en una facultad, tenemos que dar clases y eso es parte del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Que pues es muy interesante cuando podemos dar clases sobre lo mismo que estamos investigando o relacionado a nuestras áreas, porque eso, pues bueno, nos permite un poco esta parte de difundir el conocimiento, pero también eh, lo llevamos como, lo vamos avanzando un poquito en lenguaje técnico, ¿no? O sea, ahí ya podemos ir metiendo más detalles. Pero podemos dar clases de simplemente de áreas relacionadas o de las bases, como lo vemos en la facultad, que tenemos profesores que van a dar clases desde, no sé, la- las materias básicas que tenemos, ¿no? No sé, por ejemplo, todos los cálculos que son fundamentales para cualquier otra área, ¿no? Entonces, eh, damos clases y eso también forma parte del trabajo que hacemos
digámoslo así, como investigadores, como que no solo somos investigadores, también somos profesores y de hecho en muchos lados se les llama investigador profesor o profesor investigador según el contrato que tengan, ¿no? Claro, aquellos que trabajan a lo mejor en un laboratorio o trabajan en un instituto, a lo mejor solamente se dedican a esta parte, a la generación de conocimiento y difusión, pero no va incluida la parte de docencia, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo puedo saber si me gusta o no me gusta, en dónde estoy? Yo soy una persona que siempre les está diciendo, lean divulgación científica. Es lo mejor que pueden hacer. Leer divulgación les va a ayudar tanto a definir qué áreas les gustan, les va a dar ideas para que ustedes puedan decir, bueno, sí me gustaría trabajar en algo así, encontré algo sumamente interesante y me gustaría meterme en eso, porque las clases no son suficientes para llegar aquí. Es más, las clases muchas veces, o en la mayoría de las veces, son más bien la parte técnica que nos dan, pero no sabemos cómo usarla, cómo aplicarla. Y en ese sentido, pues hay revistas de divulgación. Aquí les estoy poniendo tres. Métanse la revista Quanta Magazine, hasta donde, según recuerdo, no tiene tanto como un límite. Les va a dejar leer tantos artículos como quieran. Eh, Nautilus y New Scientist sí tienen limitación, o sea, no los deja leer tantos, pero tienen otras tantas áreas que pueden leer. Entonces, bueno, con que leyeran un artículo a lo mejor a la semana podría ayudarles, ¿no? Cosas que para mí fueron muy interesantes de estas revistas y la verdad me hubiera encantado trabajarla o más bien leerlos cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias. A lo mejor hubiera cambiado mi destino y no hubiera ido al B de finanzas, sino desde un principio hubiera empezado ya en ese camino sinuoso y en esa nube, ¿no? En la revista Cuanta encontré un par de artículos que llevaban aplicación sobre N módulo M, ¿no? En el sentido de que eran dos artículos muy simpáticos. Uno, organizaban los paquetes de pan para hot dogs y salchichas y decían, nunca vienen iguales, entonces, ¿cuántos paquetes tengo que comprar de uno y cuántas salchichas o cuántos paquetes de salchichas del otro, ¿no? Para lograr que se ocupen todos, ¿no? Y lo utilizaban así. Lo mismo en otro, organizaban un ejército. Entonces me parecieron dos aplicaciones muy interesantes, muy simpáticas, que me hubiera encantado leer cuando llevaba yo álgebra superior, que era cuando vimos ese tema. Creo que me hubiera servido para decir, ah, bueno, esto lo puedo usar en algo más. No sé si hubiera despertado mi interés en otras áreas, pero sí sé que me hubiera gustado leerlo. Entonces, eh, yo les recomiendo eh, para ver si les gusta, no les gusta el área académica, si quieren hacerlo, métanse a divulgación y lean. No tiene que ser un área específica, no tienen que leer cosas de matemáticas, lean de cualquier área. ¿Por qué? Porque la multidisciplina nos puede ayudar a meternos entre un área y otra, ¿de acuerdo? Entonces, multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, en fin, todo esto que nos hace meternos de un área a otra, este, nos sirve. Entonces, métanse, busquen artículos, vean qué hay, qué les puede gustar y a lo mejor encuentran un caminito que ya los empieza a desviar de esa línea recta, ¿no? ¿Qué necesitamos como personas para eh, poder dedicarnos a, a una vida académica, ¿no? Para poder ser científicas o profesoras científicas, ¿qué necesitamos? Yo creo que sí necesitamos una parte de vocación en el sentido de eh, que te guste, no sé, por ejemplo, que te guste la docencia. No a cualquier persona le gusta, no cualquier persona se ve enfrente de un grupo explicando y hablando. Este, no todas las personas tienen ciertas, eh, no sé si podría yo decirle como cualidades que te hacen ser un poquito solitario, creo yo, desde mi punto de vista. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos trabajando en algo que estamos muy metidos, y tenemos que terminarlo o queremos terminarlo, que esto es más importante, queremos hacerlo, posiblemente renunciamos a actividades sociales, no tenemos una vida social tan activa. Yo en lo personal soy sumamente solitaria, entonces como que digo, bueno, no me veo yendo a muchas actividades sociales y teniendo tiempo para estar metida en una investigación, como que siento que no va. Entonces
creo yo que necesitamos como cualidad o como una característica personal, sí tener esa capacidad de estar como aislados y decir, este trabajo a mí me llena más que a lo mejor, no sé, ir al cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, entonces, hay características que sí necesito. Desde mi punto de vista es esa parte de decidir que mi actividad, lo que yo estoy haciendo, me llena más, me nutre más que estar afuera, sería una. Otra cualidad es el simple hecho de quedarme, no quedarme quieta con lo que estoy entendiendo o con lo que estoy aprendiendo, sino estar buscando más. Lo que les comentaba de las revistas de divulgación, por ejemplo, estarlas leyendo constantemente, porque es algo que en este trabajo hay que como que hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te va generando preguntas. Te hace todo el tiempo estarte cuestionando algo, ¿no? Decir, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo podría eh, meterle alguna cosita extra, ¿no? Eh, no sé, algo que no nos deja quietos con lo que terminamos. O sea, yo tengo años trabajando en lenguaje natural y siempre vienen más preguntas de qué pasaría si ahora le cambio, si ahora le muevo, si ahora le quito, ¿no? Esa parte creo que es fundamental. O sea, estar viendo qué tenemos ahí, qué no tenemos, es necesario en este trabajo. O sea, sí hay que estarnos cuestionando todo el tiempo y no quedarnos quietos, ¿no? Estar leyendo también esa parte creo que es una característica fundamental, el gusto por la lectura. Lectura que no solamente va a ir en, llamémosle literatura general, y no lo estoy haciendo menos ni mucho menos, sino cuando hablo de literatura general es no solamente quedarme, no sé, a lo mejor en los clásicos, en novelas, en filosofía, en lo que ustedes quieran, sino eh, nuevamente leer esta parte de tantos libros que hay de divulgación científica, porque también en libros hay una cantidad enorme, ¿no? En artículos, estar todo el tiempo leyendo, eh, tengo que hacerlo, es una cualidad, una característica que necesito tener en mí, ¿no? Em, no sé, le llaman mucho el aburrimiento, o sea, el quedarnos sin hacer aparentemente nada un rato, creo que es otra como característica que podríamos tener, porque en ese rato estás como pensando, ¿no? Pensando en cosas que a lo mejor puedes ligar, a lo mejor no, en fin. Creo que si yo lo resumiera en qué características personales necesitamos tal vez ser un poco egoístas, ¿no? Decir, esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a hacer y a esto me voy a dedicar sin preocuparme de lo que las demás personas me puedan decir, ¿no? En ocasiones hay veces que hasta cuestionan la parte económica, ¿no? Que dicen, no, es que cuánto puedes ganar como actuario en mi caso, ¿no? Un actuario allá afuera puede ganar no sé cuánto y en la academia, pues el sueldo es menor, ¿no? Bueno, sí, para ti como una de las cosas importantes en tu vida es esa parte económica, bueno, a lo mejor sí necesitas estar fuera. Pero si la parte económica no es algo que te va a limitar, sin quitar que tienes que pagar una renta, tienes que pagar la comida, eso es aparte, ¿no? Pero dices, bueno, pero yo estoy muy a gusto con el sueldo que tengo, funciono perfectamente. Entonces, sin preocuparme lo que digan las demás personas, ¿no? Incluso en esas trayectorias, cuando les dije, ¿no? Que me cambié, por ejemplo, yo cuando me cambié, sí, mucha gente me criticó por dejar la vida de actuar y regresarme a la universidad, pero a mí no me preocupó. O sea, por eso les digo, entra un poco esas características personales egoístas para poder estar aquí. Considero que sí, desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Obviamente cada quien pues piensa como quiere, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede servir para como dicen, no fracasar en el intento, independientemente de que demos 20 vueltas cuando estamos ahí, ¿qué nos puede servir? Una cosa que nos va a servir es el tiempo, o sea, no presionarnos tanto con el tiempo. Sí tenemos limitantes que a lo mejor nos pueden decir, bueno, me piden cierta edad para entrar a trabajar, ¿no? Para conseguir una plaza, puede ser, estoy de acuerdo, pero no presionarme en el sentido de lo tengo que sacar ahorita, ahorita tengo que acabar de decidir todo. Creo que no pasa nada si pienso un poquito. Incluso en ese artículo que les mencionaba yo al inicio de Uriah Alon, eh, él está hablando ya de una persona que entró al doctorado, entonces ya trae
un tiempo límite, ya tiene que sacar ese trabajo en un rato. Y dice, yo les doy un tiempo. Tómense un poquito de tiempo y ese tiempo no estamos hablando de 20 años. No, por supuesto que no. A lo mejor son 2 meses o 3 meses en el que me siento, pienso y defino qué es lo que quiero, ¿no? Hace un tiempo una chica me preguntaba, me decía, es que no sé qué hacer. Por un lado, me gustaría trabajar fuera con lo que ya he estudiado y aprendido en la maestría. Por el otro lado, creo que me gustaría hacer la investigación que sigue en el doctorado. Yo le dije, ¿y por qué no trabajas tantito? Para que lo veas, el trabajo puedes entrar ya, cosa que el doctorado si entras, pues no te puedes salir. En 4 años tienes que estar ahí. Pero a lo mejor trabajar puedes hacer una pequeña prueba y si no te gusta, te sales. Y eso fue lo que hizo. Entró a trabajar y a los 3 meses me dijo, tenías razón, ya me di cuenta que esto no es lo mío y me regreso a hacer un doctorado. 3 meses no es mucho tiempo. O sea, pudo entrar al siguiente periodo, no me acuerdo si el siguiente periodo fue en los 6 meses o fue el año, pero bueno, no fue un tiempo tan marcado, ¿no? O sea, realmente es un tiempo que podríamos incluir en esas curvas de lo que estamos haciendo. Entonces, si tienen dudas, si no están seguras, dense un ratito de tiempo, ¿no? Eh, Vean, piensen ustedes y como les digo, y es ustedes siempre, no pensemos en otras personas, hay que ser egoístas. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Entonces, eh, nosotras somos las que tenemos que decidir qué es lo que queremos, ¿sí? Otro tip que es importante es el interés personal en el sentido de qué me llama a mí la atención, a mí qué me gusta. A mí me gustó, me llamó la atención las redes complejas, esa área, y por ahí me fui. No me preocupaba si me decían, no, no, es que en esta área hay más o en esta área no sé qué. A mí me da igual. A mí me gustó trabajar redes complejas y fue ligado con esta idea de la autoexpresión. O sea, ¿dónde podía yo ser yo, digámoslo así, ¿no? O sea, ¿dónde podía yo relacionar? Me pareció que redes era la que más me definía, la que más cercana estaba a mi forma de pensar, a mi forma de ser, a lo que yo quería trabajar. Entonces, eh, hay que meter lo que nos gusta, o sea, no hay que trabajar algo porque tenemos que trabajarlo o porque está obligado o porque alguien me dijo. No, debe ser personal, yo debo decidir. Yo les digo, piénsenlo así. Por ejemplo, en el doctorado, si van a dedicar 4 años de su vida a un tema, tiene que ser un tema que les apasione, un tema con el que puedan levantarse y ya traerlo en mente, traerlo todo el día, ¿no? Comen con él y cuando se van a dormir también duermen con ese tema. Entonces, tiene que ser algo que verdaderamente les apasione, les guste tanto que puedan quedarse ahí metidas felices, ¿no? Digámoslo así. Y esta parte de la dificultad eh, contra la aportación que podamos dar. Este punto es fundamental también. Si yo me voy a algo extremadamente difícil y la aportación que puedo dar es casi nada, a lo mejor me decepciono. Si me voy a algo que aporta pues poco y la dificultad es poca, pues no va a ser interesante. Entonces tengo que encontrar un punto donde el grado de dificultad sea interesante, lo pueda yo llevar, lo pueda llevar a buen término, lo pueda concluir, pero también que genere una aportación eh, interesante, digámoslo así, ¿no? O sea, no la puedo medir en algo particular. Yo les decía un granito de arena y sí, es una cosa así, pero es que hay aportaciones todavía más chiquitas, ¿no? Entonces, que pueda yo ligar esa parte de entre la dificultad y la aportación que estoy dando. Ese punto les va a dar un problema que vale la pena, ¿sí? Porque piensen, si algo es demasiado difícil, no van a poder trabajarlo eh, y no lo van a poder sacar ni en los 4 años, ni a lo mejor en más tiempo, y eso genera frustración. Dices, no voy bien, no puedo sacarlo, ¿qué hago ahora? Me equivoqué de camino, ¿no? Entonces, es importante considerar esta parte. Tiene que ser un trabajo suficientemente difícil, pero que lo pueda yo resolver, ¿no? Y que esté aportando. O sea, que realmente esa generación de conocimiento que dé algo, ¿sí? Eh, que funcione. Entonces, esta parte sí no es tan sencilla, esta
pues la vamos sacando conforme vamos trabajando. No, muchas veces ni siquiera es tan clara, pero tenemos que tratar de, pues, encontrar ese puntito que nos pueda aportar, nos pueda servir, nos pueda llevar a tener un trabajo que no abortemos, ¿no? Que realmente lo tomemos desde el inicio y podamos llevarlo. Ahora en el doctorado también nos desviamos, es normal. Eh, Mi caso personal, también ahí tuve otra curva porque yo entré a un doctorado en el que iba a trabajar sistemas sociales y terminé trabajando transporte. Entonces, eh, todavía ahí di otra curva. Entonces, eh, no pasa nada si nos desviamos un poquito, ¿no? Pero ya ahí ya tenemos el tiempo acotado, ya no es tan fácil movernos tanto, ¿no? Pero sí, decir, bueno, sí, todo el tiempo estuve convencida que iba a trabajar redes complejas y que ahí yo quería estar. Y eso fue lo que me mantuvo, eso fue lo que me hizo estar ahí y no eh, fracasar en el intento, ¿no? Porque sí, es muy normal y hay muchos trabajos escritos de gente que entró a un doctorado y estadísticas que muestran gente que entra a un doctorado y lo abandona porque no pudo con él, porque realmente terminó frustrado de que no lograba lo que quería, no era de su interés suficiente, no podía resolverlo. Entonces, hay que encontrar estos puntos. Entonces, creo yo que lo primero es, tomen un poquito de tiempo, no pasa nada para aterrizar la idea que quieren, busquen lo que realmente les apasiona y les guste y después ubiquen ese problema que esté entre la dificultad y la aportación, que sea funcional para que lo puedan llevar a buen término. Y de ahí, pues bueno, como siempre, pues la vida nos va acabando de guiar en el caminito que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Y pues creo que lo único que me queda decirles es gracias por haberme escuchado y eh, aquí está, gracias en muchos idiomas, ¿no? Por supuesto, como lenguaje natural. Muchas gracias, Viviana, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos, pues, este camino que si bien, como mencionaste, pareciera que todos cuando llegamos a una cierta edad, ¿no? Hicimos un camino de manera lineal, ¿no? Donde no hubo tropiezos o muy pocos y por eso ahora tenemos cierta carrera, cierto estatus, ¿no? Eh, Ujú. que puede ser bueno o malo, ¿no? Pero que pareciera, justamente eso es un pareciera, ¿no? Un imaginario de que los profesores, pues ya, de repente todo salió bien o que siempre fuimos de 10, ¿no? Y Exacto. terminamos en tiempo y luego fuimos a la maestría, luego al doctorado y ¡pum! Nuestra plaza. Y eso no es cierto, no en todos los casos. No dudo que haya gente que haya tenido esa trayectoria tan pues, casi perfecta, ¿no? De lo que quería y además de lo que quería, de lo que es que se presentara la oportunidad, porque Exacto. muchas veces, pues no sé, o sea, uno quiere, pero pues no, no sale la plaza que uno espera, Ujú, ¿no? ujú. Y también las condiciones sociales dentro de la UNAM, la política también, y también las cosas que suceden, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Con la pandemia, pues cambiaron muchas cosas, se pararon muchas otras o no se abrieron Ujú. tantas cosas, ¿no? Y son cosas que pues no podemos, situaciones que no podemos ponderar desde antes. Sabemos que existe un riesgo, pero pues siempre estamos como yo quiero pensar que si estas frases que nos dicen que no controlamos nada es cierto, excepto algunas cosas de nosotros y algunas, ¿no? De hecho, pues no es así como de, "Ay, yo voy a tener el control de, pues no sé, de que tenga mi salud perfecta. Bueno, pero pues a veces puede pasarte algo, aunque vayas siempre bien y comiendo bien y haciendo ejercicio y pueden pasar cosas, ¿no? Y esto que nos mencionas es, yo creo que un ejemplo muy claro de tu trayectoria tan exitosa. Bueno, tienes todo mi respeto, mi admiración y mi cariño, ya sabes, pero también, pues que los profes, los investigadores o cualquier persona también insertada en la industria, ¿no? Pues no tienen, tal vez hubo tropiezos o momentos de no saber qué hacer. No digo todos, como no puedo generalizar todos,
a lo mejor hay gente que sí lo tenía muy claro desde un inicio y se le dio todo y perfecto y qué bueno, pero la verdad es que hay unos que no, ¿no? Y en ese sentido, pues qué bueno que nos compartes porque a veces sí, claro, son cosas que no podemos mencionar en clase porque estamos dando clase, ¿no? Pocas veces se prestan estos espacios para entender que sí, tu profe de cálculo, de que tiene una trayectoria pues ya impresionante, tal vez 50 años dando clase, y tú te lo imaginas como que siempre fue así, pues no, a lo mejor hay una historia detrás de estos profesores, profesoras, que nos sorprenderían, ¿no? En la mirada de los estudiantes, que pues esto, no todo fue lineal, ¿no? Te agradezco mucho porque es compartir pues tu experiencia y un poco pues a tratar de desmitificar estas ideas pues del imaginario colectivo de que desde que todos los científicos y científicas somos súper geniales, ¿no? O sea, y que hacemos todo y a la primera se nos da, pues no, hay un trabajo por detrás, ¿no? Y Rodrigo André de Queer te pregunta, como directora de tesis, ¿qué cualidades ve en los estudiantes que logran desarrollarse mejor en investigación? ¿Y qué fue lo más difícil de aprender cuando empezó a hacer investigación? Juntando esas dos preguntas. Yo creo que, y fíjate que las dos preguntas creo que hasta están un poquito ligadas, Sí. porque lo más difícil de aprender cuando empiezas a hacer investigación es, desde mi punto de vista, creo, un poco el material al que te expones. O sea, es un mundo de libros, artículos y todo, y dices, ¿y por dónde empiezo? Entonces, ordenar esa información para que vayas aprendiendo y vayas avanzando no es sencillo y al mismo tiempo tener un cierto criterio de decir, esto no lo puedo revisar, o sea, se sale de mi área, me puede llamar la atención, me puede gustar, pero no me da el tiempo, ¿no? Tenemos 24 horas todos, este, 7 días a la semana, entonces, eh, aprender a acotar esa información y creo que eso va ligado también con los estudiantes que trabajan mejor. Una, que encuentran información, la leen y se acotan a irla llevando conforme la van necesitando, pero también eso, que tienen un poco como la intención o, no sé, las ganas de querer hacerlo y no se esperan a que o sea, como asesora, en mi caso, les tenga que decir, ahora el siguiente paso es este, sino solitos van avanzando. Creo que esos dos pasos son fundamentales, tanto para que una tesis funcione, eh, pero en ese sentido, o sea, que no se quedan quietos, van buscando la información, pero la van acotando. Se encuentran un artículo que les sirve, por ejemplo, y se quedan ahí. No siguen, voy a descargar 80 más. No, 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 sino acota y define para que no estamos tan expuestos a tanta información que no es sencillo acotar y decir. Pero yo diría que si lo más difícil es eso, acotar qué es lo que necesitas ahorita y para los estudiantes, cuando veo que sí traen como esa línea de investigación, es porque no se quedaban con lo que uno les dice, sino solitos van buscando cómo avanzar, cómo probar, cómo hacer experimentos sobre la tesis en la que están trabajando. Muchas gracias, sí, totalmente. Y es que cuando uno está empezando su tesis, de repente uno pues empieza a buscar información y salen tantos temas al respecto y de repente uno se puede perder en todos los artículos que ve, todos los libros. Y sí, la verdad es que es abrumador de repente, pero sí, justamente hay que acotar el alcance y decir, este artículo me lo llevo para después. Y la verdad es que, bueno, yo lo he platicado con algunos colegas. Tengo artículos de hace 3 años que digo, esto es para después, que ahí están guardados y que me llaman No la ha atención, llegado pero el no les he después. llegado. No ha llegado porque hay que hacer otras cosas. Exacto. Eduardo, te pregunta, desde su experiencia académica y profesional, ¿cuáles considera que han sido los principales retos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria y qué estrategias le han permitido superarlos para consolidarse como investigadora en el área de las matemáticas y la investigación de operaciones? Ay, Y los se liga mucho principales. con esta otra pregunta, que es de Gibran. Ajá. Dice, ¿ha enfrentado retos particulares por ser mujer en el ámbito científico? Y en caso de ser así, ¿cómo los ha enfrentado? O sea, unos son los retos en general en la academia y otros por ser mujer. Creo que se pueden Por ser ligar esas mujer, dos. exacto, van ligados los dos. Em, Yo diría que los retos muchas veces son, eh, creo que puede ser un poco también esta parte de acotar y no acotar. O sea, acotar qué es lo que puedes hacer, hasta dónde
puedes trabajar, pero al mismo tiempo el reto de decir, me aviento a hacerlo. O sea, yo lo hice en su momento y creo que me funcionó de decir, no le voy a tener miedo, no importa lo que me digan, no importa si me dicen que no, es más, yo siempre digo, el no ya lo tenemos, entonces hay que ir por el sí, ¿no? El sí está en algún lado y hay que buscarlo. Entonces, no tenerle miedo a que me van a decir que no, a que me van a criticar, a que me voy a parar en un lugar a dar una plática y alguien me va a juzgar. Entonces, esos son retos porque no es sencillo pararte en un auditorio frente a 50 personas o a 100 personas y dar una plática de tu tema. Te puede imponer, ¿no? O sea, ver tanta gente ahí y no sabes qué te van a preguntar. Entonces, creo que es un reto y yo diría hay que tomarlo y aventarte a decir, me van a criticar, por supuesto que me van a criticar, pero eso es importante. Entonces, no tenerle miedo a las críticas, no tenerle miedo a, ¿me va a salir o no? Algunas cosas salen, algunas no, pero no tener miedo, creo que eso a mí me ha ayudado muchísimo. Decir, me voy a aventar a hacerlo, voy a poner mi mejor esfuerzo, sé que no va a salir perfecto, pero no tener miedo y buscar oportunidades. O sea, si tú te quedas sentado, ¿no? Adentro de tu casa y encerrado en tu recámara, nada te va a llegar. Tienes que salir y tienes que aventarte y que preguntar y que pedir. Eso es importante. Entonces hay que aventarse a hacerlo, no tener miedo y como mujer, yo diría que como mujer tuve más problemas, creo, cuando estaba en la maestría. Ahí sí todavía tuve unos enfrentamientos con gente un poco misógina, pero no me preocupó, no me hizo sentir menos, no me sacó ninguna lágrima, sino al revés, me sacó más coraje de decir, pues esa es tu opinión, yo te voy a mostrar lo opuesto. O sea, me dio más coraje, diría yo, ¿no? Y ya en el ámbito científico, realmente así muchos peros que haya yo encontrado, no los he encontrado. O sea, ¿será que porque si encuentro que un lugar está bloqueado, yo sé que hay otra puerta que sí está abierta? Entonces, lo que yo les decía es aventarse, no tener miedo y no conformarte. Pero creo que eso es lo que más me ha ayudado para ir avanzando en la trayectoria, no quedarme quieta, ¿no? Ni sufrir por una crítica. Pues de todas maneras me van a criticar, pues bueno, ¿no? Claro, eso es muy importante, tener estas herramientas para ser resiliente, ¿no? Que a veces la vida nos va pues exponiendo a estas situaciones y uno tiene que ir buscando la manera de salir adelante y como tú dices, pues si esperamos sentados a que nos caiga algo, pues no, al menos hay que irlo a buscar, ¿no? Ujú. Para, pues, al menos proponerte. Y Exacto, a veces salen cosas buenas. La verdad es que uno a veces llega así de, pues a lo mejor no me lo dan, pero a lo mejor sí, ¿no? exacto. Hay que Luego te encuentras intentarlo. gente que no te imaginabas y que te trató súper bien y que todo maravilloso, entonces no hay que tener miedo. Sí, arriésguense, arriésguense. Y te dicen, justamente también Gustavo te dice, pregunta, ¿cuál fue esa habilidad no matemática o fuera de la carrera que terminó siendo clave para llegar al Sistema Nacional de Investigadores? Muchos tenemos miedo de ir a áreas diferentes como la investigación siendo actuarios. ¿Qué concepto actuarial fue el que más te sirvió de puente para entenderse con investigadores de otras áreas? Uy, a ver, bueno, primero, pues la habilidad no matemática, em, creo que, híjole, no sé, tal vez posiblemente sea la curiosidad, ¿no? La curiosidad de buscar temas, de aprender algo y también de ver qué es lo que está funcionando. O sea, cuando yo entro al Sistema Nacional de Investigadores es por un trabajo, por mi trabajo doctoral, ahí es cuando empiezo, cuando entro como candidata, ¿no? Y después lo que realmente me va a dar quedarme ahí y lograr el nivel uno y mantenerme ha sido mi trabajo en lenguaje natural. Pero sí llegó Mm, un momento en que dije yo, ay, jole, ya me harté, ya no quiero trabajar esto, ¿no? Pero eh, fue un poco pensar en decir, espérame, al contrario, yo le tengo que agradecer a este trabajo que estoy en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, creo que me sirvió
el ser honesto de decir, este trabajo está funcionando, ¿no? Y creo que también un poquito el tiempo que tanto he mencionado, porque también lo volví a pensar y volví a buscar y dije, no, al revés, este tema es el que más me apasiona y en el que me quiero quedar muchos años más, ¿no? Pero yo diría que fue un poquito, eh, pues el análisis frío de los números, de decir, esto es lo que me está dando trabajo y debo de quedarme aquí, y eso no es una habilidad matemática, ¿no? O sea, simplemente decir, este trabajo funciona y debo de seguir, continuar con él, ¿no? Como actuarios aquí entra una cosa, los actuarios que se van hacia áreas financieras o de seguros, como que tienen afuera en el mundo laboral oportunidades muy buenas. Y Ujú. entra la parte económica, desde mi punto de vista, que también hace que se queden afuera, ¿no? Pero eh, actuaría no significa finanzas y seguros. Actuaría son muchísimas áreas, probabilidad, estadística, investigación de operaciones, demografía, economía, hay muchas otras áreas. Y cualquiera de esas áreas funciona perfecto en investigación. Entonces, para yo entenderme que siendo actuaria no era del mundo financiero, fue haberlo vivido y darme cuenta que no era de ahí. Y por eso me regreso a trabajar y buscar otras áreas que obviamente yo había conocido en actuaría, ¿no? Ay, Entonces, muchas gracias, Vivian. Sí, excelente recomendación. Eduardo te pregunta, ¿qué recomendaciones daría a las y los estudiantes, especialmente a las mujeres interesadas en las ciencias matemáticas y actuariales, que deseen desarrollar una carrera científica, pero que puedan percibir su camino académico como incierto o no lineal? Y también esta América te pregunta, eh, siguiendo esto, durante su trayectoria tuvo mentoría de otras mujeres en la ciencia para poder sobrellevar los momentos en los que su camino no era claro, y qué tan importante es tener estas u otras figuras motivacionales y de apoyo presentes durante la trayectoria. Creo que todas se ligan de estas partes. un poco con la idea de ser mujer. A Uh ver, -huh, uh -huh, voy a ser totalmente honesta. Tuve dos mujeres en mi trayectoria, la maestría y el doctorado, uh que -huh, lejos de ayudar, me bloquearon el camino. uh Quien me ayudó para seguir, para mantenerme, para motivarme, y no de una manera fácil, fue un hombre, ¿no? Y de ahí hombres me motivaron a seguir, no hablándome bonito, que tal vez eso también es otra característica que tenemos que entender o aprender, ¿no? No te van a hablar bonito, pero eso no significa que no te estén apoyando. En cambio, las mujeres, esas dos mujeres en particular, no fueron personas positivas, al contrario. Entonces, eh, realmente diría yo que no necesitas una mujer. Es muy, muy agradable encontrar una mujer, por supuesto que sí, pero tampoco necesitas un hombre. O sea, mi punto es, si hay una persona, y aquí persona lo dejo abierto a persona, puede ser hombre, puede ser mujer, no importa. Una persona que te motiva, una persona que te ayude, lo vas a notar porque simplemente a lo mejor hasta ver su trabajo te puede estar motivando o cuando te acercas a preguntarle te ayuda, ¿sí? Pero no tiene que ser alguien particular de uno o de otro para llevarte. En mi caso no hubo mujeres, fueron hombres que no fueron amigables, no fueron que llegaban y me decían, ay, sí, mira, todo es lindo y bonito, o tú por ser mujer, todo es tierno y hermoso. No, o sea, llegaban y me hablaban tan fuerte como le hablaban a los hombres. ¿Qué se siente? Sí se siente, ¿no? Por supuesto, sientes el rigor, pero creo que eso te ayuda, te va formando, ¿no? Entonces, -huh. no necesitamos a alguien particular, sino más bien en el camino siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a ayudar. No queramos buscar solo mujeres, solo hombres. Vamos a encontrar a la persona que nos va a motivar y nos va a llevar. Ok, sí, creo que es importante. Sí, es importante tener referentes mujeres porque a uno pues como mujer te pasan ciertas cosas que a veces a los hombres no les pasan en el camino, Uh -huh. pero ciertamente pues todos podemos, también por otro lado, pues recibir violencia, ¿no? De Exacto. cualquier persona, no importa el género, y también podemos encontrar aliados y aliades en otras personas, y por supuesto, ojalá, ¿no? Toda la comunidad, nosotros las mujeres, pues seamos empáticos con todas las personas, ¿no? Para que sean espacios libres de violencia para todos. Y Exacto. ya la última pregunta que te pone Gibran
después de tantos años en la academia, ¿qué es lo que más le sigue apasionando de su trabajo como investigadora y profesora? Esa pregunta me encanta. Pues una, me encanta la docencia, o sea, sí, sí, yo puedo estar de malas y decir no quiero dar clases y lo que quieran, pero a mí me ponen enfrente de mi grupo y soy feliz dando clase, ¿no? Me encanta dar clase, me sigue gustando, me sigue motivando, encontrar alguna cosita, algo, ver las caras de cuando me están entendiendo, eso me encanta. Y como investigadora, siempre la curiosidad de saber, de ver qué sigue, de qué vamos a hacer ahora, de con quién vamos a trabajar, porque los equipos se van moviendo, tienes un equipo base, pero tus equipos se van moviendo, ¿no? Entonces, porque llegan estudiantes de doctorado o de maestría, incluso de licenciatura también, que te motivan a encontrar temas nuevos. Entonces, esa curiosidad, ese seguir buscando, me sigue motivando día a día, ¿no? O sea, la creatividad que hay en la investigación es increíble y eso a mí me motiva muchísimo para seguir. Y por supuesto, siempre trato de hablarles sincero a los alumnos, pero motivarlos a que sigan su vida. Entonces, cuando encuentro estudiantes eh, que me siguen de algún modo o van y me preguntan o que quieren trabajar conmigo, bueno, para mí esa es la motivación, yo diría, la más grande. O sea, cuando tengo un estudiante, una estudiante, me encanta, o sea, ver esa carita de que llegan y me dicen, profesora, ¿me puede ayudar? Ya sea para la tesis, ya sea porque quieren un curso conmigo, lo que sea, es mi mayor motivación, definitivo, ¿no? Claro, es que de verdad yo creo que cuando uno es profesor, profesora, de verdad no saben esas caras que a veces ponen los alumnos cuando les cae el 20, cuando te Ujú, piden un consejo, de verdad es para nosotros, eh, bueno, los que sí estamos muy pues motivados en la academia, es invaluable, de verdad, ese sentimiento es así, es verles esas caras, de verdad, nos motiva a seguir, ¿no? Así el verles el interés, ¿no? Que les cayó un 20 después de muchas clases, ¿no? O muchas otras grupos que han tomado, muchas otras materias y que por fin vean que todo eso se va enlazando, no saben, de ujú. verdad es un gustazo, un gustazo. Te entiendo perfecto y seguro muchos profes también estarán de acuerdo conmigo. Y desgraciadamente ya no se nos acabó el tiempo, pero como siempre es un gusto, Viviana. No sé si quieras darnos unas últimas palabras para cerrar esta ponencia. Muchas gracias a todos, todas y todas. Adelante. Pues mira, lo que tengo que decir es igual, dense su tiempo, no le tengan miedo a nada, los retos nos hacen más fuertes, las palabras fuertes que nos lleguen a decir o hasta insultos nos hacen fuertes eh, y no le tengan miedo a vivir su vida, o sea, no dejen que otros se las definan, ustedes solos definan la vida que ustedes quieran porque es única y a disfrutarla. Eso es lo que les podría decir. Y por supuesto, agradecerte, Carla, el cariño que te tengo también es enorme. Agradecerte por esta participación, esta oportunidad. Agradecer a todo tu equipo que está ahí haciendo esto posible. Entonces, mil gracias. Es todo lo que tengo que decir. Pues muchas gracias, doctora Viviana Obregón, por esta pues excelente plática, ¿no? Donde vimos otro lado de la doctora Viviana para los que han sido sus estudiantes y sí, los futuros estudiantes. Y Ujú, gracias a todos los servicios sociales que nos acompañaron el día de hoy y que gracias a ellos se hace posible esta ponencia, en particular a Rodrigo de Queer, a a América Alondra Asensio, a Eduardo Sánchez, a Gibran Hernández y a Gustavo Alberto Rivera. Muchas gracias a todos por conectarse a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio. Muchas gracias por seguirnos la pista en nuestras redes sociales y nos despediremos sin antes decirles que a las 16 horas tenemos nuestra última plática de esta semana en conmemoración del 8N con la doctora Rocío Vega Frutis, quien nos hablará de Entre la ciencia y el cuidado, trayectoria, academia y maternidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en un rato.